Sí, sí, ¿qué tal? Esta es la hora de Maquiavelo. Por supuesto, esto que tenés acá atrás lo sabe, esto lo conocen, a ver, esto lo conocen únicamente los viejardos como uno. El túnel del tiempo, una de mis series favoritas cuando era chico, ¿no? Bueno, donde los protagonistas viajaban al pasado y al futuro, a momentos históricos para cambiar la historia, ¿no? Obviamente, si esto hubiese existido, la historia no hubiese sido la historia. Es como un juego de los espejos de Borges, ¿no? El túnel del tiempo. Y yo te voy a decir una cosa, me voy a subir al túnel del tiempo y voy a venir del pasado, ¿no? Eh, para eso quiero que veas una imagen de un muchacho, bueno, era un muchacho en ese momento, y es un señor mayor, mayor que yo incluso. Este se llama Daniel Cohn-Bendit. A ver, este muchacho, un estudiante en París, allá por el año 68, un muchacho de doble ciudadanía alemán-francés, se convirtió en la figura de alguna forma líder del Mayo francés. Esa revuelta en el año 68, ahí en París, que contagió a todo el mundo, todos los pendex, los estudiantes universitarios querían ser comunistas. Bueno, este pibe, además un pedófilo, además, bueno, después se volvió a ver, no quiero ser ofensivo, como muchos de la izquierda de ese momento, cuando cayó el muro de Berlín, se pasaron al ecologismo, ¿no? Bueno, no vamos a entrar en esas discusiones. Don Daniel Cohn-Bendit, y esto lo viví yo, a ver, te voy a confesar que hace poco cumplí 66 años. Ya me siento un testigo de la historia, para bien o para mal. Yo lo viví en vivo y en directo, viendo un programa, un talk show en Alemania, en los años 80, don Daniel Cohn-Bendit, invitado a una talk show, y le preguntan, che, a ver, explícame una cosa, ¿para qué corno hacías todo eso? Porque bueno, recordemos, todas esas revueltas no solamente se extendieron por toda Europa, se extendieron por todo el mundo, fueron el inicio de un montón de bolonquis en América Latina. Y te voy a decir lo que contestó en ese momento ya un hombre grande, Cohn-Bendit. Lo hacíamos para levantarnos minas. ¿Mm? Lo hacíamos para levantarnos minas. A ver, ¿qué significaba todo esto? Es que, y bueno, a las minas les encantaban los pibes de izquierda que tiraban piedras, que se enfrentaban con la policía, ¿no? Yo quiero preguntar si los rebeldes de hoy, de hace 2, 3 días, que eran los jóvenes que votaron a Milei, el caudal más importante de votos del presidente Milei fue en los sub-30, claramente, ampliamente mayoritario. ¿Mm? Yo quiero que veas, por un lado, este es un gráfico de la Facultad de Psicología de la UBA, que uno puede decir, bueno, está sesgada porque obviamente las universidades están enojadas con Milei, pero coincide mucho con lo que yo estoy viendo, esto es de la semana pasada, aprobación y desaprobación de gestión 65 a 35, estoy viendo algunos que andan por 38, 40, pero fíjate qué interesante esta pregunta. Para los que votaron a Javier Milei en el balotaje, este 56%, el grado de arrepentimiento hoy, las elecciones son dentro de un año. Casi un 29% hoy se arrepiente del voto. Insisto, falta un año para las elecciones, hay tiempo de recapacitar, hay tiempo de que las medidas económicas se empiecen a sentir en la calle y no solamente en los mercados. La historia sigue. Pero yo quiero mostrarte, por eso te decía lo del túnel del tiempo, por eso te decía que vengo del futuro. Quiero que veas el próximo gráfico de Opinion Lab. Esta es la consultora de Consultores del Plata, de Néstor Landoni. Yo quiero que veas, bueno, esta es la aprobación según Consultores del Plata, que más o menos coincide con
coincide con la UBA, 48 contra 39, 48 de desaprobación contra 39. Pero fíjate un dato curioso que me llamó mucho la atención y por eso toda esta perorata con este personaje, Daniel Cohn-Bendit. Fíjate, hombre aprueba Milei 43 contra 48, mujer 37 contra 47. A ver, evidentemente, Milei está teniendo un problema con las mujeres. Por supuesto, también con los más grandes. Bueno, por supuesto, tenés acá los menores, obviamente que lo aprueban un poco más que los viejos meados, digamos, pero estoy viendo que hay un problema de Milei con las mujeres. Y me pregunto, lo que fue... Yo no quiero decir que los jóvenes son rebeldes para levantarse minas solamente. Por supuesto que también tienen ideales, qué sé yo, pero la confesión de Cohn-Bendit fue realmente, una vez que se cayó el muro de Berlín, mostró toda la inutilidad de esa estupidez de los 70. Entonces nos preguntamos, ¿qué pasa si un presidente que primero veta un aumento a los jubilados, medidas absolutamente, llamémosle, por decirlo poco, populistas, que veta una medida que saca el Congreso para financiar a las universidades, también populista, pero que estamos viendo un costo en las encuestas muy alto, muy alto, producto de una pésima comunicación, como ya te explicamos. Bueno, repasar el programa pasado, Santiago Caputo, el joven, no sé si joven, no tan joven, de 39, 40 años, ese primer ministro sin cartera, el tercer hombre del poder, que debe velar, teóricamente, por la comunicación del gobierno, ¿qué hizo la semana pasada para conseguir el apoyo del PRO para defender el veto contra esta ley de financiamiento universitario? Se reunió a solas con Macri. No se pueden ni ver, se detestan Mauricio Macri con este pibe. Logró convencer a Mauricio Macri que lleve al PRO a acompañar para conseguir ese tercio en diputados para frenar la ley, la insistencia de la ley del Congreso. Cuando esta semana, el miércoles, en el programa A Dos Voces en TN, Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano explicaron que habían invitado al debate de que si defender el veto por el tema universitario era bueno o malo, confesaron que habían invitado a diputados del PRO y que ninguno quiso ir. A ver, esto no fue un tema de agenda, de que no tenían tiempo justo. Esto es un síntoma de que el costo político y en opinión pública que está generando la falta de explicación de por qué los vetos están siendo cada vez más altos. Y evidentemente la política lee encuestas. Las elecciones son dentro de un año, en donde se verá si al gobierno lo castigan o lo premian. Pero la política lee las encuestas de hoy. Podríamos decir que, finalmente Milei está ganando o va a una especie de entretiempo 2-0 contra el Congreso. El primer gol fue, y esto es como lo interpreta buena parte de la opinión pública, el primer gol fue contra los jubilados. El segundo, contra las universidades, en el país de Sarmiento. Después, quizá como para congraciarse simbólicamente, gestos que no trascienden, Milei bienvenido, le cambió el nombre al Centro Kirchner por el de Sarmiento. Bienvenido, pero ¿compensará eso la sensación que dejó en los péndex? A ver, ¿podés volver atrás un segundo al gráfico ese? Yo te quiero mostrar simplemente esto. A las minas les gusta menos Milei que a los tipos. ¿No será cosa, como dijo Cohn-Bendit, que la rebeldía juvenil para levantarse minas al final termine convirtiéndose en que, no sé, para levantarte una mina tenés que estar en contra de Milei? No sé, túnel del tiempo, lo veremos dentro de un tiempo. Bien, yo me voy a sentar ahora
porque también hay que admitir, lo que no logró Juntos por el Cambio durante sus 4 años de gobierno por torpeza pura de Mauricio Macri, fue que finalmente la Argentina pueda votar ahora en la próxima elección nacional, por lo menos, con la boleta única papel. Y es un logro muy, muy importante, en definitiva de Javier Milei, por supuesto, y de todos los que lo acompañaron. Vamos a hablar de la boleta única papel con un encuestador, un consultor político, pero también un matemático, con Felipe Noguera. Pero antes yo quiero mostrarte, sí, ahora sí, que si te interesan todos estos temas, te metas en el portal de TN los fines de semana. Veto a la ley universitaria. La otra cara del triunfo político es una derrota en la opinión pública de Javier Milei. Justamente un político que lo único que tiene de sustento en principio es la opinión pública, porque no tiene nada en el Congreso, termina con un importante triunfo político, dos importantes triunfos políticos, pero el sustento en la opinión pública, ¿cómo está? Quédate, en 2 segundos me siento con Felipe Noguera y vamos a explicarles a los políticos, o él les va a explicar a los políticos, perdón, qué es lo que cambia en la comunicación política para ganar con una elección con boleta única. Bueno, Felipe Noguera, por supuesto que además de encuestador y consultor político y de matemático, que es muy interesante para esto, bueno, él es parte de Ser Fiscal, que es esta organización, no sé, por ahí exagero, Felipe, que ayudó en su momento a que el kirchnerismo tuviera que dejar el poder a Juntos por el Cambio, a Bueno, mira, yo siempre digo que una serie de fenómenos entre el 2007, 2008 y el 2013, que fueron los que le pusieron el techo al kirchnerismo. La guerra del campo. La guerra del campo, que ahí, digamos, yo estaba trabajando en la parte de encuestas y de estrategia del sector agropecuario, después de, entre comillas, ganarla, porque no sé si, pero digamos de que se lograra el voto no positivo de Cobos y todo eso, la pregunta del campo fue, ¿armamos un partido político o qué hacemos? Entonces, la estrategia fue más bien poner gente, o sea, aceptar espacios en las listas de partidos afines siempre que hubiera una especie de carta magna de en qué estamos de acuerdo, pero después se armó toda otra área de participación que tenía que ver con la fiscalización, porque veíamos que había mucho fraude. Mucho fraude. Y todo ese movimiento de fiscales que empezó en la sociedad rural y en otras organizaciones del campo, también hubo otras iniciativas parecidas. Todas esas fueron de alguna manera potenciadas por una campaña de Narváez, que habla que hay una gente llamando, ¿dónde están los fiscales? Y es un spot ahí, qué sé yo. Y la elección del 2009, Néstor Kirchner en la provincia de Buenos Aires salió tercero. Y la lista era Kirchner, Scioli y Massa, creo, una cosa así. Toda la fauna. Todos ahí. Entonces, ahí se vio la importancia de esto, se unieron estos grupos, se armó Ser Fiscal, a mí me pidieron que ayudara en la parte más matemática, más de muestreo, para hacer lo que se llama el conteo rápido. Pero, por ejemplo, en las elecciones, creo que fueron las del 2013, sobre 91.000 mesas, en 40.000 había fiscales de Ser Fiscal que habían sido voluntarios, capacitados por Ser Fiscal y colocados en mesa porque en Argentina en ese momento por lo menos no podía ser fiscal independiente. Ahora, entonces, es todo un trabajo esto. Es complicado, eso también es una truchada, ¿no? Eso de no poder ser fiscal independiente. Pero ahí a la primera pregunta yo quiero que veas una imagen, no sé si va a ser así, nadie sabe cómo va a ser exactamente la boleta, pero ahí tenemos una imagen de boleta única papel, había 3 métodos, esto es de Mendoza, en donde uno puede elegir o hacer la cruz por categoría, o hacer la tradicional cruz arriba de todo, como, digamos, convertir la boleta única papel en una boleta sábana, digamos. Bueno, había, por ejemplo, me acuerdo de la elección del 98 en Colombia para el Senado, la boleta única papel era una sábana porque vos tenías que elegir a uno de 305 senadores o una cosa así. Mucho lío. Pero
y yo he trabajado en toda América Latina. Claro. Este es el sistema predominante y hay de muchas formas y Pero podemos este es aprender mucho. el sistema predominante en el mundo. Déjame hacer Claro. algo mínimamente Pero, autorreferencial. Yo viví prácticamente toda mi juventud en Alemania, cuando acá no se votaba, en los 70, voté un montón de veces en un montón de elecciones en Alemania, siempre se votaba con boleta única, papel, haciendo la cruz. Y una curiosidad, votaba a un partido que se llama FDP, que son los liberales alemanes. Yo votaba por liberales mucho antes de que naciera Javier Milei. Digo, porque muchos dicen, este es un cuca, qué sé yo, no. Liberal de la primera hora, pero bueno, en fin. Ok, pero a lo que voy con todo esto es que si damos un pequeño pasito atrás a entender cuál es nuestro sistema electoral depende mucho de los partidos y del Poder Ejecutivo. Claro. O sea, el que organiza las elecciones es el Poder Ejecutivo. La justicia, Ya empezamos mal con claro, eso. La justicia electoral, ahí más o menos hay algo. Y la fiscalización está basada en la idea de que haya dos grandes partidos, quizás tres, que se controlen entre sí. Esa es la idea de base. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia? Un dato. Perdón, el kirchnerismo aumentó la cantidad de mesas, creo que eran 90 y pico, para a hacer 100 más y no sé difícil. cuánto, con lo cual 100 y cuánto de 1000 mesas. ¿Qué es lo que pasa? A partir del 89 queda muy fuerte el partido peronista y implotados el resto. Entonces ya no tenías dos partidos que se controlaban entre sí, tenías un partido fuerte que además estaba en el gobierno y un montón de partidos chiquitos. Entonces el plus que ha tenido el peronismo en Argentina es por lo menos cuádruple. O sea, tiene un plus porque tiene más representación en las provincias chicas, que eso fue parte del pacto sindical militar en la salida de la dictadura. Eso es lo que ha, de alguna forma, arruinado a la Argentina, ¿no? Después, las provincias que viven de subsidios son las que mayor representación tienen, las que generan, las que producen son las que menos representación después tienen. tenés el uso de fondos públicos, etcétera, el plan Platita. En el año 2021, entre las PASO y las elecciones, el peronismo subió 3-4% cuando Golan, el que era ministro de Salud de la provincia y candidato... Goyan. No, Golan, es un apellido escocés. Ajá. Él habló del plan Patita. Él dijo, acá necesitamos... Y subieron los votos. Esos votos representan 10, 12 diputados más que tienen hoy en las cámaras y 10 o 12 menos, imagina. Y después... Ahora, ¿hay un cálculo de fraude yo hice el promedio, cálculo en el 23, por ejemplo? del fraude que se puede evitar con este tipo de cosas. El 23 fue la elección que ganó Milei. Sí. En esa elección yo lo medí en las PASO, el efecto. ¿Se acuerdan que en las PASO se decía que el peronismo le cuidó el voto a Milei? Sí, claro. Massa. Milei, Massa, a ver, no le Milei cuidó sacó solamente el los voto, votos. le puso también un montón de la tarasca. Pero que a lo que voy ¿no? es que Milei, si vos calculabas lo que debería sacar mirando mesas que estaban perfectamente supervisadas y los que sacó en total, daba igual. Pero el peronismo sacó 3 puntos más, 2,5 Massa y medio punto más Grabois. Y Juntos por el Cambio perdió creo que 2 votos Larreta, o 1 a Larreta y 2 Bullrich, una cosa ¿Votos por o el banca? estilo. 2%. 2% de los votos. Si vos traducís eso a votos, hay otros, yo calculo entre 11 y 12 diputados, que si lo aplicás en las generales, esos porcentajes, o sea que hoy, si sumás 21 y 23, el peronismo debería tener como 20 a 24 bancas menos, Claro. y el PRO y Milei deberían tener 20 a 24 bancas más. A eso agregale el efecto... Fíjate la diferencia, ¿no? Vos agregando todos estos efectos, hace una diferencia muy grande cuando hoy te estás preocupándote, hay 4 diputados radicales que se pasaron. La boleta ¿no? única papel es un antes y un después. Bueno, ¿por qué? Porque el sistema que está basado en que un partido controle a otro es totalmente vulnerable a este tipo de cosas. Ahora, en la boleta única, todos los partidos están en la misma boleta y es el sistema electoral el que controla. O sea, primero, no se la puede robar, cosa que el robo de boletas era el clásico de los partidos grandes a los partidos chicos. El pibe que quería votar a un partido chico llegaba y no había boletas, y generalmente las autoridades de mesa, que suelen ser maestros, que suelen ser peronistas, te dicen:
votá con lo que hay o votá en blanco. Sí, o hay otros cuentos de que después en el recuento, si no hay un fiscal del partido chico, el voto del partido chico desaparece. Pero espera, ahí déjame hacerte una pregunta. Sí. Quiero que veas acá la encuesta de Giacobbe sobre la boleta única, la aprobación que tiene, cosa que es muy, Sí, ahí me Maquiavelo entusiasma mucho. No, ahí está la sigue Maquiavelo nada más. esperando. No, Es pero muy ya, paciente, ya Maquiavelo. va a aparecer, ahí está. 65, casi 2/3 Sí. de aprobación. Hay 20% que todavía no sabe lo que es la boleta única, típico de este gobierno, que no comunica. Y solamente un 15% que está en contra. Claro, sí, estos son, digamos, los punteros kirchneristas, etc. Ahora, Pero hay sí. formas, porque esta es la pregunta del millón. ¿Se elimina todo el fraude con la boleta única? El fraude de que vote gente que está muerta, digamos, que vote alguien que no es, puede seguir estando. El fraude de gastar fondos públicos en la campaña Bueno, eso sigue es, estando. Pero olvídate, ese es eso el más grande de todos. Olvídate, sí. Entonces te digo, pero Pero, por ayuda ejemplo, mucho. existe el fraude pero- de que un fiscal agarre una lapicerita y mientras no lo ven ponga una crucecita adicional en un voto que no le gustó y Bueno, lo anule. Ese existe, pero eso ocurre en la mesa del conteo, o sea, en la medida de que haya, digamos, haya alguien observando, eso se Fiscales, cuida. o sea, los Sí. 100.000, ciento no sé cuántos miles de fiscales. Siguen los siendo necesarios. Ahora, este sistema tiene, no digo una contra, tiene un efecto que no sé si es deseado o no deseado. El efecto donde son los dos grandes partidos o tres grandes que se controlan entre sí y que pueden sacar alguna ventaja, tiene un efecto pro gobernabilidad, o sea, el grandote saca más. ¿Sí? En este tipo de sistemas, el chiquito puede decir, bueno, yo voy de candidato y por ahí saco una banca. Claro. Cuando en el sistema viejo, donde si no tenías la plata para pagar las boletas y para no sé qué, queda Sí, fuera. si ibas en la provincia de Buenos Claro. Aires, por ejemplo, Y peor olvídate aún- de fiscalizar, Claro. no sé, si son ciento Pero y pico de mil, son 30 peor y no aún sé te cuántos están mil hablando urnas. de quitar las PASO, ¿no? Entonces, al quitar las PASO, ¿qué pasa? En las PASO había un umbral del 1,5%. Baja el costo también. Entonces, lo que puede generar esto es una dispersión grande que después haga más difícil el armar coaliciones de gobierno. Y una gran dificultad que hay hoy en toda América Latina y en el mundo es atomización, dificultad de armar la coalición de gobierno y dificultad de armar una coalición de oposición. Entonces esto soluciona algunos problemas, pero que además son problemas, yo diría, casi delictivos, digamos, de fraude, etcétera, y genera otros problemas que no es que sean problemas legales. No está mal que haya una gran dispersión, pero hace más difícil gobernar. Un consejo, un consejo para la comunicación de la campaña. ¿Qué puede cambiar de la campaña política que vemos nosotros con la boleta tradicional a este tipo de boleta? Bueno, toda la parte, digamos, del trabajo territorial, de transportar, porque ojo que con el sistema de boleta actual vos podés llevar tu boleta. Entonces a vos el puntero te agarra y te junta, esta es la boleta que vos Sí, vas bueno, a poner. ahí está Eso la ya no famosa, existe. lo que se llama el calecita voto cadena, también, el sí. voto cadena, donde uno sale con la boleta, se puede hacer ahora también. Vos Es mucho más agarrás, complicado. el primero que vota en entonces- blanco, se lleva la boleta y se la llena el puntero. Y esa es la que después va pasando. Sí, pero Eliminar esa no se puede. Sí, pero esa es mucho más difícil porque una cosa es decir, ese voto, digamos, de calecita o cadena o como quieras llamarlo, es bastante complicado de hacerlo. Sí. El voto simplemente es decir, muchachos, vamos a votar y acá ya, o van a las casas y reparten la Necesitas boleta. una logística infernal. Corte de boleta. Y esto tiene otro problema, no problema, pero otro desafío, digamos. Y es, otra vez, en esta idea de buscar la gobernabilidad, las coaliciones, el futuro, porque el futuro argentino claramente no está en la atomización de los pedazos que quedan del sistema que explotó. Hay que armar cosas nuevas. Es mucho más difícil armar una coalición a nivel local que a nivel nacional. O sea, los de arriba se pueden poner de acuerdo, pero cuando quieren bajar línea en la provincia tal o en el departamento tal o el partido tal, le dicen, no, mirá, pero acá estamos peleados. Bueno, mirá, o en lo que sea". Tucumán, Jaldo finalmente terminó Exacto. prácticamente yéndose el peronismo para apoyar a Y por Milei. eso es interesante la manera en que se pasa esto, de no poner, eso es lo que en algunos países lo llaman el voto choreado, como que fuera un chorro que viene para abajo. Acá sería choreado de que se lo robaron. Pero el voto choreado o chorreado, es decir, el voto vertical, votos por el mismo partido para todo.
esa diferencia entonces hace que al ya no estar, sino que yo puedo votar en cada nivel independientemente. Podés hacer las dos cosas, según claro, esta boleta. Sí, pero no tiene el cuadrito para poner de una vez todo. Tenés que marcarlas todas. Esta que mostramos, sí, la de Esa Mendoza, sí. Claro, pero creo que la que se aprobó no. Ajá. Bueno, habría que ver. Eso Habría es que muy ver, importante porque eso también le quita poder a los partidos y puede cambiar, especialmente distritos como la provincia de Buenos Aires, donde vos podés tener un candidato a presidente, un candidato a gobernador que dice, tenés que venir conmigo porque si no, yo te pongo un candidato y te hago perder. Importan ahora eso ya mucho es mucho más las difícil. caras locales ahora. Entonces el voto, la política se vuelve más local. Uno esperaría que probablemente en este proceso que tenemos hoy en Argentina de sincerar las finanzas públicas, que el gasto se vuelva más local, como en todo el mundo, donde mucho del gasto público es local, y haya una mayor autonomía, lo que va a generar una mayor representatividad de la gente y una mayor dificultad de armar coaliciones con gobernabilidad. Esas serían algunas de las Para terminar, Felipe, que ya nos echan, te pido un minuto para una reflexión tuya sobre la comunicación de Milei y estos vetos. Mira, yo creo que estamos midiendo a Milei con el aparato de medición de encuestas del populismo, que es, tenés que tener poder todo el tiempo, siempre estás construyendo poder y el problema es cuando lo perdés, y lo perdés de golpe. Versus lo que se llama el manejo de capital político tradicional, que es como una U. Vos entrás con poder, con apoyo de la gente, la usás para hacer cambios. Gastás tu capital. Lo invertís. Lo invertís, perdón. Y a través de esa inversión, que es lo que vos decías hace un rato, si la economía empieza a funcionar bien, lo recuperás, ¿sí? Entonces, yo a Milei lo veo que si va bajando ahora es lógico, siempre que después suba, ¿sí? Siempre que después los del PRO, que ya no fueron a dos voces, se animen a dar la cara por el apoyo. Pero estoy pensando en las elecciones, ¿no?, del año que viene. Entonces, lo que sí digo es que en esa bajada y subida, por mucho que sepas que vas a bajar, igual podés comunicar mejor. Y yo creo que el aparato de comunicación de Milei, por ejemplo, que no explica lo que es un veto, porque como hemos tenido un Congreso sello de goma, escribanía, que entonces esta idea de que hay un control entre la presidencia y el Congreso no se entiende. Se dejó instalar por la oposición el relato de destruir las universidades, de asesinar a los jubilados. Lo que en comunicación se llama no solo el famoso framing, sino el priming, es decir, cómo de entrada vos marcás la cancha. enmarcás el debate. Felipe Noguera, muchas gracias. Nos echan. Seguí viendo La Hora de Maquiavelo. ...91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. En Arcor trabajamos a través de una gestión sustentable, innovando en cada uno de nuestros productos para que todas las personas podamos vivir mejor. Hola, soy el McDonald's del Obelisco. La verdad, por acá ha pasado de todo. Pero cuando pasan cosas lindas de verdad. Silfa, los laboratorios argentinos, industria estratégica. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan, siempre se necesita. Conocé cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad, vamos por más.